Yo he tomado con firmeza la decisión de seguir junto al pueblo para continuar empujando la rueda de la historia hacia adelante desde donde me toque seguir luchando. Todos los otros debates quedan subordinados a eso. Por estas razones, honrando la memoria de nuestros héroes y heroínas, de nuestros mártires, líderes y lideresas, que son ejemplo a seguir por sus hechos, por su coraje y su coherencia entre palabra y acción, hoy doy a conocer al pueblo boliviano con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura a la reelección presidencial en las elecciones de agosto próximo. Lo hago con la más clara convicción de que no seré un factor de división del voto popular y mucho menos facilitaré en la hora presente que se haga realidad un proyecto de derecha fascistoide con el cual se pretende destruir el Estado plurinacional, con el cual se pretende destruir el modelo económico, social, comunitario, productivo. Amigas, amigos, es un enorme gusto acompañarles de nueva cuenta en este canal. Sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy con un programa muy especial. Primero porque es un pretexto, como siempre digo, cuando tengo la oportunidad para reconectar con amigos que me ha dejado la vida, compañeros de trabajo, personas que respeto, admiro y que sigo muy de cerca además su labor. Y es el caso de hoy. En estos días, por cierto, hacía un programa con alguien, un amigo en común también, Mauricio Jovel Álvarez. Estaba haciendo un programa con él en estos días. Qué buena noticia. Me lo perdí. Sí, Voy sí, a buscar sí. en tu canal y ¿por qué no me lo puedo perder? Jovel estuvo en el Vaticano con todo lo de la elección del Papa y bueno, fue muy interesante. Pero a Mauricio Ríos García, que está conmigo el día de hoy, está un poco más cerca, no está por allá tan lejos en Italia, sino que está acá en América, en Sudamérica. Mauricio es boliviano, es un economista formidable de Bolivia que además compartió un buen tiempo con este servidor en la Gaceta del Iberosfera. Además de economista, creo que es un analista político de primer orden o diría yo, es un economista prestado al análisis político, ¿no? Porque las dos cosas las hace bien. Y digo que es un pretexto, don Mauricio, saludándote en principio, agradeciéndote por compartir tu tiempo conmigo esta tarde, porque ayer noche en Venezuela, donde poco pasa, donde poco se mueven las cosas, donde casi todo termina igual siempre, uno siempre ve las noticias, ¿no?, de lo que ocurre en otros países. Y ayer noche yo me topaba con la noticia, sorpresiva para mí, ya me dirás si para ti también, porque uno con estas cosas siempre piensa que hay gato encerrado, con la izquierda uno nunca cree todo, de que don Luis Arce Catacora, presidente actual de Bolivia, que era candidato oficial del MAS, que es el partido en el poder en Bolivia, había decidido no ser candidato, no va a ir a las elecciones de agosto, a las presidenciales. En Bolivia está pautado un proceso electoral en principio en agosto y que además ha suscitado toda una polémica respecto de la disputa de esa candidatura de la izquierda entre el propio Arce y Evo Morales, pero también por ahí un tercer candidato. Es decir, hay una pelea, una pugna bien interesante, pero ayer lo que decía Luis Arce es: yo no voy a ser candidato y además no quiero que mi candidatura sea una especie de piedra de tranca, una piedra en el camino para que la derecha gane las elecciones en Bolivia. Yo, en principio, la pregunta es tonta, pero es que creo que es la primera que se tiene que hacer, es: ¿te sorprendió o no este anuncio? ¿Lo crees o no? ¿Y por qué Luis Arce desiste de ser candidato cuando pues tiene o aparentemente tiene todo el poder del Estado, el poder del partido, y perfectamente puede ser candidato otra vez y debería, en teoría, ganar las elecciones? ¿O no es así? Pues antes que nada, te agradezco enormemente por la generosa presentación, por invitarme nuevamente a conversar contigo. Siempre es un placer saludarte y conversar de estas cosas, sobre todo además por la calidad de tus preguntas, el conocimiento y dominio sobre la materia. Ha sido no una sorpresa el anuncio de Arce. No sé, no podría responderte tan fácilmente porque justamente como tú mismo decías, no hay que subestimar nunca a la izquierda porque siempre tiene un plan B, siempre tiene una salida por algún lugar y además porque está en el poder. Es decir, incluso podrían no haber elecciones si es que no les conviene
a quienes ahora mismo están en el poder. Para que se entienda, para que la gente nos entienda, hay elecciones generales en el país el 17 de agosto. Y de ahora al 17 de agosto, pues hay muchísimo margen. Oficialmente no han comenzado las campañas electorales, o al menos eso mismo dicen los opositores, los candidatos opositores, y al mismo tiempo los candidatos que podían haber sido oficialistas o no. Y Arce Catacora se supone que tendría que haber anunciado mucho antes esta declinación, sobre todo porque no tiene margen alguno, no alcanza ni el 1% de inclinación de voto a favor, y es uno de los presidentes con menos aceptación en toda América Latina. Pasó de ser supuestamente un ministro de Hacienda muy ampliamente aceptado a nivel latinoamericano, y luego de los años, concretamente desde 2013, 14, probablemente cuando fue probablemente el momento máximo, el momento de coronación de Arce Catacora, y cuando más soberbio comenzó a ponerse, empezó a declinar sistemáticamente hasta el día de hoy, conforme fue deteriorándose la economía y conforme también Evo Morales fue abusando más todavía del poder. Habrá que recordar que Evo Morales llamó a un referéndum en 2016 para poder reformar la Constitución y postularse una vez más, siendo que la propia Constitución que él había aprobado, contra viento y marea, se lo impedía. Y aún así se lanzó como candidato en 2019 y las cosas, como todos muy bien sabemos, le salieron pésimamente y como era de esperarse también. Y en 2020 las cosas no favorecieron como nadie hubiera imaginado probablemente a la oposición, y Arce Catacora finalmente fue siendo elegido por el movimiento al socialismo a dedazo de Evo Morales, termina siendo presidente, pero la economía, como te digo, terminó siendo un auténtico desastre, fue agravándose considerablemente más, y siendo peor todavía que Arce Catacora aplicó el plan B, que fue reforzar el plan A, es decir, seguir haciendo lo mismo que hizo desde el primer día de mayo de 2006, ¿no? Es decir, disparar el gasto, disparar la deuda, estimular la demanda agregada interna, etcétera, hasta que la economía terminó simplemente colapsando. ¿Por qué Arce Catacora probablemente renuncia a su candidatura? Tal vez porque no mucho más adelante las cosas sean todavía peores en el ámbito económico. La provisión de combustibles es cada vez más pausada y más distanciada. Entonces, la gente se está poniendo cada vez más nerviosa, aunque al mismo tiempo hay que reconocer que hay mucha gente que se está acostumbrando también, que se está resignando en la espera de que las cosas cambien justamente con las elecciones de agosto. Sorpresa o no, no lo sabemos. Yo no hubiera apostado que hubiera renunciado, porque esta renuncia no respondía a la táctica permanente de huir hacia adelante, ¿sabes? Primero negando la crisis, luego aceptándola, pero disminuyendo la importancia o pensando o tratando de hacer que la gente reconozca que se trata de un problema más coyuntural y pasajero, pero no, ahora es estructural y permanente. Entonces, no sería nada raro que esté renunciando, porque está viendo que los meses que restan hasta agosto, concretamente con la economía, van a ser cada vez más difíciles. Más devaluación, mayor escasez de combustibles, mayor estancamiento, más inflación y pues mucho mayor número de quiebras empresariales, desempleo, etcétera. El panorama es horrible. Mauricio, por cierto, la imagen que tengo de la Bolivia actual no dista mucho de la imagen de nuestra Venezuela, ¿no? Que además comparte rasgos comunes. Bolivia es un país que tiene un potencial energético enorme, sobre todo, a diferencia de Venezuela, sí, hay tema petrolero, pero sobre todo gasífero. Bolivia tiene unas reservas gasíferas importantísimas, pero comparte la realidad venezolana en cuanto a la carestía de gasolina, de diésel o gasoil, como le quieras decir. Llevan meses, yo creo que ya años, en una crisis en la que cuando uno ve las principales agencias noticiosas del mundo, saltan a la vista imágenes que podrían replicarse perfectamente en las calles de cualquier ciudad de Venezuela, que son largas filas para surtir combustible. Yo no sé cómo está eso allá sobre el tema de cómo se administra, pero en Venezuela, bueno, eso sí funcionó con un sistema de cupos hasta hace nada, un sistema donde por un lado había cupos y por el otro lado liberaron el precio para la gente que lo podía pagar. A fin de cuentas, es el resultado, el output de lo mismo de siempre, ¿no? El intervencionismo estatal y del socialismo en el poder.
con sus atenuantes, ¿no? Quizá en Bolivia ha sido un poco más con mano suave, ha sido con silenciador, en Venezuela mucho más brutal, pero bueno, en Bolivia también gran cantidad de presos políticos. La principal referente de la oposición, o los dos principales, diría yo, el gobernador Camacho y la expresidente Áñez, encarcelados, ¿no? Entonces, fíjate cómo hay similitudes, pero no quiero contaminar esto con el tema venezolano, quiero quedarme en Bolivia. Mira, yo pasé todos los últimos meses viendo como una telenovela el tema del control, de la pugna por el control del partido oficialista, el movimiento al socialismo en Bolivia. Había un dime y direte, había una pugna judicial donde se hacían unos plenos, se desconvocaban esos plenos, esos congresos, se decía que lo controlaba Morales, se decía que lo controlaba Arce. Al final se quedó con el control Arce, y lo paradójico del caso, Mauricio, es controla el partido, logra la candidatura y después se baja de la candidatura. Entiendo, y quisiera que me retrataras bien esto, que es que además hay un tercero en disputa, que es el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y que parece que tiene mejores chances en las encuestas que el propio Morales y que el propio Arce, que ya son figuras desgastadas. Bueno, además han gobernado los dos, porque como tú dices, Arce cogobernó, Arce viene gobernando desde 2006, cuando era ministro, o posteriormente fue ministro de Hacienda de Morales, ¿no? Entonces, son 20 años casi gobernando realmente esta gente, ¿no? Sí, exactamente, y das en el clavo y es algo muy curioso. Justamente la táctica ha sido huir para adelante, negar la crisis, tratar de culpar a Evo Morales o a la derecha o al imperio, lo que tú quieras, exactamente igual que en Venezuela. Se inventan el fantasma que sea necesario para endilgarle toda la culpa de la crisis económica. Y para que finalmente renuncie a la candidatura, pues es cuanto menos curioso, pero es muy interesante tu observación. Pero Arce Catacora trata de renunciar para no ser el factor de división del movimiento socialismo. Es decir, está abriendo el paraguas antes de la tormenta. Eso es lo que está sucediendo con Arce. Es decir, sabe que va a ser un desastre, sabe que va a ser señalado en la calle una vez que ya no esté en el poder, si acaso abandona el poder, porque existe la posibilidad de que no suceda tal cosa, al igual que en Venezuela, justamente. Entonces abre el paraguas antes de tiempo, antes del aguacero, y dice, yo no voy a ser responsable del desastre que va a haber acá, ni siquiera desde la economía. Vamos a ver qué decisiones va tomando Arce, al menos hasta agosto todavía. Y aquí el tercero en disputa es Andrónico Rodríguez, que es un hombre formado en el Chapare, de los cocaleros del Chapare, es un hombre de sindicatos, formado de esa manera, pero de trabajo honesto, honrado, etcétera. No tiene nada, no tiene aporte intelectual, no tiene absolutamente nada. Es nuevamente el dedazo sindical el que lo designa como candidato, pero no tiene ningún aporte. El hombre ni siquiera habla mucho. Cuando habla, tal vez tiene algo más de dicción. Comparativamente con Evo Morales, sabe leer tal vez, no mucho más, pero nadie sabe qué ofrece, nada más que la representación del salvavidas del movimiento al socialismo. Ahora voy un poco más allá. Están tratando de que Arce probablemente está tratando, y ese ha sido el mensaje, parte del mensaje de anoche con su renuncia, de que el movimiento al socialismo debería unirse en torno a Andrónico, que además es un joven inexperto, además, vamos. Eso es algo que llama mucho la atención también. No tiene mucha alternativa en el movimiento al socialismo. Pero también existe la posibilidad de que Andrónico no se postule con la sigla del movimiento al socialismo, sino con un nuevo partido. Las cartas están echadas todavía y no se sabe qué es lo que puede suceder en las próximas horas o días. No se sabe qué van a anunciar finalmente los candidatos opositores que siguen en disputa por curules, etcétera. Mauricio, pero ¿por qué usar otra tarjeta que no sea la del movimiento al socialismo? ¿Porque está desgastada o porque hay una pugna legal? ¿Qué pasa allí? No, por dos cosas fundamentalmente. Primero, porque el movimiento socialismo como partido no tiene aceptación más que de lo que se llama voto duro de entre el 25 y 30% que siempre ha recibido el movimiento socialismo. Pero puede que ni siquiera. El movimiento socialismo está muy quemado, popularmente es rechazado, aunque no haya alternativa, ¿sabes? Es decir, yo votaría por cualquiera menos por el movimiento socialismo, por toda la decepción en la que se está traduciendo el desastre del manejo de la economía principalmente y de la justicia también como factor agravante. Pero en lo urgente, en lo inmediato, es la economía. Pero además existen otros partidos que podrían estar impugnando las elecciones porque aparentemente el Tribunal Supremo Electoral
habría dado la venia de que participe en las elecciones, siendo que en las anteriores elecciones no habrían conseguido suficiente cantidad de votos, entonces serían sancionados con el retiro de la sigla y la personería jurídica. Y después se echa para atrás. Y al echarse para atrás, pues este partido quiere impugnar esa decisión y tendría la posibilidad, por pleno derecho, imagínate tú eh, imagínate tú a lo que hemos llegado, tendría la capacidad de impugnar las elecciones o al menos el llamamiento a elecciones para que no las haya. Es decir, existe todavía esa carta todavía. Si acaso las elecciones de agosto no jugaran a favor del movimiento socialismo o de los satélites que juegan a su alrededor, como el propio Andrónico Rodríguez, pues podría no haber elecciones también. Esa es una posibilidad. Pues puede suceder todo. De aquí a agosto es una eternidad en materia económica, en materia de elecciones, en materia de lo que tú quieras. Entonces sí, volviendo al principio, Arce Catacora ha pateado el tablero, pero también le ha añadido mayor incertidumbre todavía al escenario político. Entonces veremos todavía cómo reacciona. Yo creo que ya se están tardando. Los opositores, los candidatos opositores, que son los principales, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, además de otros dos que tienen tan poca inclinación de voto que yo creo que ni siquiera cabe mencionarlos y que deberían declinar su candidatura de manera definitiva. Entonces, por ahí va el asunto. Ese es más o menos el escenario, Neomar, que estamos viviendo ahora mismo. Todo puede suceder, ha sido una sorpresa y no al mismo tiempo. Veremos qué pasa en las próximas horas. Mauricio, ya voy al escenario de la oposición y una posibilidad real de que, porque podría haber quien piense en este momento que si este es el panorama para el oficialismo, ya el mandado está hecho, como se dice en nuestros países, y ya esto está fácil y la oposición automáticamente va a ganar las elecciones. Ese, entiendo, no es el caso en Bolivia y entraremos en eso en nada. Pero antes de eso, tengo que preguntarte por la situación legal de Evo Morales. Evo Morales, no obstante estar señalado judicialmente, perseguido por la justicia, prófugo de la justicia en este momento por un tema personal que compromete incluso las buenas maneras y las buenas costumbres, porque se le acusa de trata de personas agravadas, entiendo, por todo este tema con la relación con una menor, mientras aún era presidente, por cierto, y que lo ha llevado a esconderse allá en el Chapare. También entiendo, se ha ratificado el Tribunal Constitucional recientemente que Morales no puede ser candidato ni queriendo, o sea, que él no puede presentarse como candidato presidencial en agosto. ¿Cuál es la situación legal de Morales y cómo crees que va a ser su reacción? ¿Cuál crees que va a ser su reacción a final de cuentas? ¿Él se va a bajar del barco y lo que está es aumentando la apuesta hasta lo último para bajarse? ¿Va a boicotear la elección o sencillamente estamos viendo algo que no tiene ningún tipo de destino y es puro show? Gran parte de la dosis de incertidumbre es tratar de buscar respuesta a todo lo que preguntas ahora mismo. Nadie sabe cuál es exactamente la situación legal de Morales, por un lado, en lo personal, por las acusaciones de trata y tráfico, porque hasta hace no mucho, hasta hace semana y media aproximadamente, se eliminó una jueza en Santa Cruz que dijo que ya no procedía el caso. Y luego fue impugnada la decisión de la propia jueza. La propia jueza está ahora detenida en una de las cárceles de mayor seguridad en el país, pero en Santa Cruz y no en La Paz, parte de algo que ya podemos discutir también relacionado a la crisis de justicia, la falta de Estado de Derecho en el país y demás. Pero eso por un lado, y por el otro, el Tribunal Constitucional Electoral se ha pronunciado en relación a su candidatura y lo ha inhabilitado para ser candidato a la presidencia, pero no está suficientemente claro, o al menos yo no tengo claro, si lo ha inhabilitado para ser candidato a primer, segundo, tercer senador, ya sea por el Movimiento al Socialismo o cualquier otra sigla también, así que podría presentarse también como candidato a senador y encontrar una figura similar a la de Cristina en Argentina. Todo es posible también, no se sabe, todavía no ha pasado el momento de firmar o anotar alianzas, partidos, candidaturas oficiales, pronunciamientos sobre los candidatos a la vicepresidencia, primero, segundo senadores, diputados uninominales, plurinominales, etcétera. Es decir, todavía resta mucho por ver en esta coyuntura. Pero la incertidumbre va por ese lado también. Evo Morales también podría tranquilamente boicotear las elecciones, así como lo ha estado haciendo al menos los últimos 2 o 3 años, bloqueando carreteras o al menos mandando bloquear carreteras. Y algo curioso en este sentido es que
Si Arce le ha mandado un mensaje directo a Evo Morales desafiándolo a que no se presente, así como él, a las elecciones para no dividir el voto y fragmentar el voto de la izquierda radical, falta la respuesta de Evo Morales todavía en ese sentido. Todo puede suceder, es decir, estarán negociando. Se dice que Arce Catacora le ha enviado el mensaje a Evo Morales con la idea de que no se ataquen mutuamente, ¿no? Es decir, una vez, si acaso, supongamos, Andrónico Rodríguez tiene la posibilidad de ganar al menos la primera vuelta, no en primera vuelta, pero sino la primera vuelta, y que de repente Evo Morales vaya con él en alguna fórmula, alcance el Senado, pero no ganaran en segunda vuelta, tienes nuevamente la figura de Cristina, pero puede seguir boicoteando también por fuera e impedir o tratar de crear un escenario de ingobernabilidad permanente, así como lo hizo desde los 80, los 90, etcétera, que fue la forma en la que Evo Morales terminó alcanzando el poder casi en 2002, incluso en las elecciones del 2002, que salió segundo con muy poca diferencia. Entonces, insisto, todo puede suceder. ¿Cuál es la figura legal de Evo Morales? La que él diga y la que él decida, la que el propio Arce Catacora decida. No, y fíjate que es como tú bien atinas en este caso, no hay que ir muy lejos. En la Argentina del tiempo reciente, Cristina lo utilizó y fue tan efectivo que Macri nunca pudo realmente desplegar las alas. Bueno, y además que Macri parece que tiene cierta pusilanimidad del fenotipo y entonces le costó mucho, pero fue un gobierno totalmente accidentado, no logró reelegirse y volvió a la izquierda al cabo de 4 años. Ese puede ser un poco la jugada que se está jugando acá, que se esté un poco apostando al reseteo, a, bueno, colgar la ropa por un rato mientras bajan las tempestades, mientras la crisis además se la cala a otro, se la cala a la oposición, si es que la oposición logra la presidencia, y nosotros volvemos en 4 años, porque perfectamente todavía pueden volver en 4 años, y mientras tanto desestabilizan desde el Senado, desestabilizan desde otra parte. Ahora, Mauricio, el escenario de la oposición, porque desde fuera es muy difícil comprender a la oposición boliviana. A veces se ve muy débil, a veces se ve ideológicamente imprecisa. Nos pasa mucho en Venezuela también, que no, a veces no parece oposición, por ejemplo, por cosas que se defienden, que tienen que ver con el intervencionismo estatal, que tienen que ver con el papel que se le asigna a los recursos energéticos del país dentro de lo que podría aplicar como rentismo incluso dentro de esos países. ¿Cuál es el escenario real de la oposición en este momento en Bolivia respecto del tema oposición al modelo del MAS y también respecto de cómo esa oposición tiene o no ascendente popular? O sea, es una oposición en algún punto popular que si tú vas a las encuestas, ¿tiene realmente chance de derrotar a la izquierda? Gran pregunta, es parte del enigma también. Bueno, a ver, qué bien que mencionas a Macri. Uno de los principales problemas, yo creo que uno de los principales factores por los cuales la oposición no es más popular o más aceptada o no tiene mayor inclinación de voto o no arrastra más gente es por su falta de diagnóstico, su falta de firmeza, su falta de doctrina filosófico-política, su falta de trabajo de largo plazo. Muchos de los candidatos no se han dado el trabajo de crear un nuevo partido en los últimos 20 años que se han postulado una vez tras otra a la presidencia. ¿Por qué no han creado ningún partido? ¿Porque no se lo permitieron? No, no necesariamente. Ellos mismos, al permanecer en Bolivia, porque hay muchos otros que han sido perseguidos y han tenido que emigrar del país, son perseguidos políticos que están en Estados Unidos, en España, en Brasil, etcétera. Uh-huh. Y los que se han quedado aquí han aprendido a convivir con el poder, entre otras cosas, muy probablemente porque han negociado con el propio poder, es decir, han dado consignas, si ustedes quieren. Han llegado a alguna concesión, quería decir, no consigna. Uh-huh. Han llegado han tenido que hacer concesiones a cambio de perdonazos políticos, etcétera, ¿no? Favoritismos, lo que es la política y lo que ha sido la política del socialismo del siglo XXI por toda América Latina. Yo no voy a contarte a ti como venezolano cómo funciona, pero es que lo conoces de memoria y más que nadie, probablemente a quien le preguntes tú, pero responde a varios factores. Pero entre otras cosas, y remitiéndome concretamente a las elecciones de hoy,
porque no terminan de tener un diagnóstico suficientemente claro, propuestas suficientemente claras. Concretamente con la economía no hay nada suficientemente concreto, no hay documentos escritos que digan, este es mi diagnóstico y esta va a ser mi prescripción, al menos para la economía, que es lo más urgente ahora. Todos dicen, voy a solucionar el problema en 100 días, en 140 días, en 20 días, en 15 minutos o al minuto inmediatamente posterior al momento en el que yo esté leyendo mi aceptación, mi asunción al cargo. Eso es todo lo que dicen. Y nuevamente, apuntan a hacer videos o tratan de hacer videos virales en redes sociales, TikTok, mandar algún mensaje circunstancial en Twitter y demás, pero no hay esencia, no hay elemento con el cual trabajar. Falta mucho por hacer. Tal vez estén tratando de guardar, estoy tratando de darles el beneficio de la duda, tal vez estén tratando de guardar alguna sorpresa para las campañas que, como te decía más temprano, no han empezado oficialmente. Lo más importante del periodo electoral no ha empezado todavía. Entre otras cosas porque el Tribunal Superior Electoral, Supremo Electoral, mejor dicho, no ha dado el pistoletazo de arranque todavía, de partida. Como te digo, ni siquiera sabemos de candidatos a la vicepresidencia, compañeros de fórmula y demás. Siguen inscribiendo y reinscribiendo. Han habido impugnaciones del propio Tribunal Electoral para algunas de las candidaturas de la oposición, etcétera. Hay de todo, hay mucha improvisación, hay mucha complacencia, hay mucho temor al mismo tiempo, hay de todo. Es un circo. Yo podría Pero decir que Mauricio, esto es un circo. si hubiese la posibilidad en un mundo ideal de que mañana se pone de acuerdo toda la oposición boliviana, escogen a un candidato medianamente potable, porque sabemos que no son perfectos y creo que la mayoría son bastante imperfectos, como tú bien lo has retratado, pero si hay uno solo que es medianamente potable, se produce el escenario en el que no, como ya se sabe, Arce no es candidato Morales, el candidato es Andrónico, y hay algunos otros candidatos alrededor. ¿Es realista pensar en un panorama en el que la oposición gana las elecciones en Bolivia o sigue siendo una posibilidad lejana? No, es posible que ganen las elecciones, sobre todo en segunda vuelta, por cómo están las cosas hoy, pero por un voto al descarte, no necesariamente por convicción en aquel candidato, no porque se hayan puesto de acuerdo en definir quién va a ser el candidato, porque el problema fundamental aquí es que no existen ideas en relación a las cuales hay que apoyar a determinado candidato. Como te digo, en función de qué se va a apoyar a determinado candidato, porque son demasiado parecidos entre ellos, en el sentido de que no tienen propuestas, el que no tiene demasiadas ideas y la idea que lanzan no suficientemente convincente, genera más preguntas que respuestas. Es decir, es realmente complicado. Mencionaste a Macri y es un ejemplo recurrente que yo suelo presentar en el análisis permanente que hay acá. Existe, aunque existiera la posibilidad de que gane la oposición en segunda vuelta por cómo están las cosas acá, existe la posibilidad de que con el diagnóstico que tienen y las medidas que están planteando, al menos por ahora, se conviertan en el nuevo Macri de Bolivia. Así como vengo yo humildemente advirtiendo, al menos desde las elecciones del 2019 y las del 2020, si hacían lo que planteaban, que era, entre otras cosas, devaluar a mansalva el boliviano, la moneda nacional, pues lo que iban a hacer era provocar el mismo efecto que Macri, fracasar en la política económica, hundir al país todavía en mayor crisis económica y a la desesperada decir esto ha terminado siendo peor de lo que pensábamos, volvamos a elegir al movimiento socialismo. Entonces tendrían cierto tiempo para recargar pilas, para recargar armas y lanzarse y recobrar nuevamente el poder. Y ahí sí no se lo sacan nunca más, porque entre otras cosas, y a diferencia de Argentina, en Bolivia no hay ni un Milei, ni va a haber pronto un Milei, que es lo que todo el mundo está pidiendo casi como si fuera. Hay muchos países buscando un Milei, Mauricio, hay muchos países buscando un Milei. Como si fuera tan fácil, además, tan automático, No. tan elemental. Bueno, es un fenómeno extraordinario el que ha habido en Argentina y sigue habiendo. Pero sin hablar de Argentina, existe esa posibilidad de que los candidatos opositores, aunque ganaran, cometan semejante error, porque es justamente en lo que veo que están coincidiendo en las propuestas de política económica de corto plazo, disparar la deuda, no recortar lo suficiente el gasto público, en el corto plazo, en el muy corto plazo, y solamente acudir al FMI, por decir algo, y postergar la solución de los problemas a cambio de agravar los problemas. Entonces, incluso existe la posibilidad de que aunque ganara la oposición, no siguiéramos el curso normal de gobierno de 5 años, sino que hubiera que adelantar elecciones
nuevamente y nos convirtamos en un país casi fallido o un país muy similar al que teníamos entre el 82 y el 85, que tuvimos una hiperinflación del 23.500% anual, que cometió exactamente los mismos errores. Luego de un periodo largo de golpes de Estado, dictaduras militares y demás, por fin recupera la democracia, pero para hundirla en hiperinflación. Eso fue lo que hizo la Unidad Democrática Popular, que fueron la alianza de varios partidos de izquierda y de izquierda radical también, que son a la sazón padres intelectuales, al menos del movimiento al socialismo, del propio movimiento al socialismo. Ellos son los padres del monstruo y que quieren y siguen permaneciendo, siguen siendo candidatos y siguen pululando el poder y demás. Pero bueno, esa es más o menos la figura, y yo creo que le has dado el clavo en el sentido de que aunque ganara la oposición y tuviera realmente hubiera un milagro y ganara al menos en segunda vuelta, existe la posibilidad de que se equivoque tan gravemente como Macri y vuelva a un movimiento al socialismo o al menos a la izquierda radical, y esto sea un desastre comparable al de Venezuela probablemente, y ya ni siquiera al de Argentina. Claro. La última pregunta, Mauricio, es, y esto nos sigue poniendo en el escenario de que no todo es camino de rosas. Tiene que ver con el tema del sistema electoral y del respeto a la elección. Hay países en los que tú puedes ganar la elección y eso no significa que tú vayas a acceder al poder. Eso ha pasado recientemente en varios países de nuestra región, pero bueno, podríamos hablar largo rato de eso, por ejemplo, con el caso venezolano. ¿Tú en Bolivia crees que se podría estar presentando un escenario en el que no se respete el veredicto de las urnas, dado incluso el antecedente no muy lejano tampoco, que implicó la denuncia del 19 con Evo Morales? O sea, porque puede pasar también que haya un escenario donde no haya suficiente vigilancia del voto, donde allí se presente una votación, sí, que favorezca a esta oposición, pero que sencillamente se lo pasen a la torera y realmente no, pues se diga que ganó la izquierda otra vez. O sea, este es un escenario posible en Bolivia también, ¿o no? Absolutamente, excelente, excelente pregunta. Nuevamente le das en el clavo. ¿En qué sentido? Existe la posibilidad de que, como habíamos dicho más temprano, o no hay elecciones por algún factor que no es suficientemente claro, como este de las impugnaciones y demás. Cualquier otro argumento puede ser suficientemente válido para quienes ejercen hoy día el poder, o al menos quienes detentan el poder, pero también está la falta de control electoral, la falta de confianza en el Tribunal Supremo Electoral, por todo lo que venimos arrastrando desde 2019. Hay muchas cosas, hay muchas tareas a las que no se ha abocado el Tribunal Supremo Electoral y la oposición tampoco. Es decir, hay mucha gente muy entendida en la materia, considerablemente más que yo, porque los hay, Neomar, que dicen incluso, yo estoy totalmente de acuerdo, en que no importa tanto alrededor de quién se una a la oposición como la necesidad de controlar el voto. El 17 de agosto. Es decir, si no controlamos el voto como se lo hizo al menos las últimas elecciones en Venezuela, para bien o para mal, pero se controla el voto, pues ¿por qué le vamos a seguir haciendo tan fácil al movimiento socialismo y Arce Catacora, Andrónico, Evo Morales, incluso del Castillo, uno de los ministros de Arce Catacora, para quedarse en el poder? Es decir, es mucho más importante controlar el voto, establecer mecanismos de control, y una de las cosas que más llama la atención es por qué ninguno de los candidatos opositores hace suficiente énfasis en esa materia, si acaso lo mencionan. Es decir, los ciudadanos tienen que comenzar a concentrarse mucho más en la preservación de la institucionalidad y la preservación y respeto del voto, más que de pelear con la familia y los amigos por tratar de defender a un candidato por falta de cualidades técnicas, como decía, de filosofía política, etcétera. Es decir, eso es un factor crítico del que no se está hablando lo suficiente, probablemente por la agenda que se está manejando alrededor de las elecciones, las fechas electorales, presentación de candidaturas, alianzas, listas y demás. Pero hay que hacer mucho énfasis en esa materia, y tienes toda la razón por experiencia propia, y pues nos vamos a dar la tarea de seguir ese trabajo. Y no mucho más. Hay mucho, ya verás, por hacer aquí, y me imagino que seguiremos hablando de la materia. ¿Quién más que tú, insisto, en hacer las buenas preguntas y orientar un poco al público respecto a qué es lo que está sucediendo, qué es lo que podríamos esperar y qué es lo que hay que hacer
en este país finalmente si no queremos terminar de perder este pobre país, no solo por los efectos económicos, sino más por la falta de institucionalidad. Mauricio, lamentablemente uno ve reproducidos los problemas país a país en nuestra región, y son los mismos vicios de la izquierda siempre, ¿no? Y a veces son los mismos pecados también los que se le pueden endilgar a la oposición en esos casos, o sea, oposiciones erráticas que a veces no tienen claro el problema, pero la izquierda viciosa en todos lados y realmente repetitiva hasta el cansancio en cada uno de nuestros países. Mauricio, ha sido una conversación, una explicación de tu parte formidable. Te agradezco un montón nuevamente. Seguramente que va a ocurrir lo que acabas de decir, que es que en lo sucesivo vamos a tener nuevas oportunidades para ahondar en este tema, porque como bien lo has dicho también, la campaña electoral en Bolivia ni siquiera ha arrancado oficialmente, pero creo que el pistoletazo de partida no lo ha dado. No es que no lo haya dado todavía el órgano electoral boliviano, sino que es que lo ha dado el propio Arce al bajarse de la candidatura, y nos ha puesto a hablar de esto porque era inminente el asunto de definir la candidatura del MAS, que bueno, todavía está en entredicho y todavía no sabemos para dónde va. Te mando abrazo fortísimo, don Mauricio. Es Mauricio Ríos García, economista formidable boliviano, buen amigo también, y les recomiendo que lo sigan. Tiene un canal en YouTube y seguramente esta entrevista va a estar en tu canal también, pero quiero recomendarles que sigan sus análisis económicos y políticos en X. Yo iba a decir Twitter, ya no se dice Twitter. Es @RíosMauricio, su cuenta en X. Entonces, allí lo pueden seguir. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo. ¡Qué lujo! El agradecido soy yo. Siempre que me invites, estaré presente. Te mando un fuerte abrazo. Un saludo. Gracias, don Mauricio. Nosotros, amigos, reiterarles nuestro petitorio de un like, un comentario, compartir este programa si les parece que tiene información de valor para pues con otras personas, y por supuesto que nos sigan de nueva cuenta en un nuevo contenido en este canal. Hasta entonces. HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Hoy quiero hablarte del Centro de Contactología MIDA, el centro de salud visual que tienes que visitar desde ya. Servicio de óptica, cristales y monturas que se ajustan a todos los presupuestos. Pero además, el Centro de Contactología MIDA es uno de los pocos lugares en Caracas especializado en la aplicación de lentes de contacto de acuerdo a los requerimientos específicos de cada paciente. El personal más calificado y los mejores precios del mercado en el área de la salud visual solo los consigues en el Centro de Contactología MIDA. Visítalos en Chacao, Avenida José Félix Sosa de Bellocampo, diagonal al Centro Comercial Sambil. Centro de Contactología MIDA, especialistas en hacerte ver más y mejor.